Muy emocionante, ¿no? Justamente, Andrés, realmente es muy emotivo este momento porque estamos viendo a un hijo que trata de confortar a su padre mientras están en uno de los hospitales ubicados justamente en la Franja de Gaza. Vamos a repasar este testimonio. Realmente sobrecogedor ese tipo de testimonios, niños heridos dando fuerza a sus padres en medio justamente de este conflicto, pero vamos a ver geográficamente cómo se están moviendo esas personas, cuáles son las zonas que están más densamente pobladas en nuestro mapa, para ver justamente hacia dónde se pueden mover o podrían eventualmente salir los civiles. Estamos hablando, Vale y Andrés, de Ciudad de Gaza, que es la zona más densamente poblada en la Franja de Gaza. Estamos hablando que ahí hay cerca de 770.000 personas. Un poco más al norte hay 440.000 personas. Estamos hablando de la evacuación en un tiempo récord, en un tiempo que podría cumplirse a la medianoche hora de Chile, cuando sería entonces el fin de este ultimátum por parte de Israel, y es la imposibilidad absoluta que tiene esta gente para llegar hasta el río de Gaza. Sí, Andrea, para explicar un poco el mapa, las tonalidades de rojo, claro, mientras más rojo, más densamente poblado. Ahí lo vemos un poco en los números. Aquí la gracia también es entender lo que decíamos al inicio. La orden es evacuar una zona densamente poblada hacia otra zona, como dices tú, la parte sur, frontera con Egipto, también densamente poblada. O sea, claro. El problema es, y solamente, como decías tú, también el cómo. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hacerlo, Andrés? Porque recordemos que incluso Naciones Unidas dice que ellos no tienen capacidad de responder a esta crisis humanitaria, porque aseguran la ciudad de Gaza está completamente destruida, no hay por dónde pasar. Claro. Incluso muchos de los caminos han sido bombardeados. Hay una cantidad enorme de escombros de estos edificios enormes, torres gigantes que obstaculizan el paso. Además de eso, en esa zona, en la ciudad de Gaza y más hacia el norte, cuando vemos, por ejemplo, el norte más de la Franja de Gaza, hay una cantidad de hospitales. Hay al menos 6 hospitales que están trabajando en estos momentos al límite. Y si nos movemos hacia Han Yunis o hacia Rafah, los hospitales no están en una mejor condición. No pueden recibir a 6.300 heridos, muchos de los cuales, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es prácticamente una sentencia de muerte sacarlos de donde están, que además es un hospital que también ha perdido médicos, muchos de ellos han perdido la vida, incluso mientras operaban o trataban de atender pacientes. Y tú nos has contado también las dificultades para funcionar de los mismos hospitales, la falta de electricidad, la falta de combustible, o sea, también se suma ese factor. Efectivamente, primero porque recordemos que lo que hace Israel es ordenar completamente el asedio a Gaza, que ha sido una medida muy cuestionada por distintos sectores de la comunidad internacional, porque aseguran, una cosa es perseguir al grupo armado de Hamas, otra cosa muy distinta es castigar colectivamente a 2 millones de personas, dejarlos sin agua, dejarlos sin luz, dejar sin medicamentos en medio de esta crisis humanitaria, que eso también, recordemos, es parte de lo que ha ido a negociar la comunidad internacional. Hemos tenido una cantidad de visitas en las últimas horas por parte del secretario de Estado Antony Blinken, tratando de ver, por un lado, cómo se respalda el derecho a defenderse de Israel y, por el otro lado, cómo se ayuda a estos civiles, a estas 2 millones de personas, 1 millón de los cuales tendrán que salir de sus hogares, de los hospitales que han sido derrumbados y trasladarse, pasar a la otra frontera, más que frontera, el río, al otro lado del río de Gaza. El río de Gaza es el que está acá. Justamente el que vemos ahí, Wadi Gaza, ese es el río. Sería el río el que tendría que pasar al otro lado. Sí, Andrés, son trayectos, claro, aquí tenemos muy cerrado el plano en el mapa, pero son trayectos más bien cortos, o sea, toda la Franja de Gaza, toda esta zona roja con diferentes tonalidades. 45 kilómetros. Exacto, es cortito, es de aquí, no sé, a Talagante, o sea, claro, muy corto. Pero sin carreteras, claro, sin caminos. Pero aquí, sí. Claro, para dimensionar que se ve como si fuera todo un país, sí, en el fondo, pero esto la es distancia muy es cortita. pequeñito, mira, incluso habían algunas personas que lo comparaban, si lo traían a las comunas, por ejemplo, en Chile, la Florida Puente Alto, eso sería más o menos la distancia, pero si hablamos específicamente de 22 kilómetros para una persona que está herida, para una madre
madre con niños, para ancianos, no pueden caminar 22 kilómetros, no hay caminos para hacerlo tampoco. Por eso es que gran parte de la comunidad internacional se ha volcado también a pedir que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria. Pero esto es solamente, Andrés y Valentina, una parte del conflicto, quizás la más importante, en donde se están perdiendo mayor cantidad de vida, pero también importante ver qué es lo que está sucediendo en Jerusalén, en Cisjordania, porque ahí también la tensión es bastante grande, ha aumentado en medio de las manifestaciones, porque recordemos que ayer el líder de Hamas, o uno de los fundadores de Hamas, hacía un llamado a un viernes de la furia en contra de Israel, que ha sido acatado en varios países del mundo árabe, pero también en la parte que está gobernada por la autoridad palestina. Y además el Ministerio de Salud palestino ya ha dicho que al menos 11 personas han muerto hoy en enfrentamientos de las fuerzas de seguridad israelíes con manifestantes. Hay cerca de 13 personas que fueron hospitalizadas en estado crítico o que están graves en varias ciudades de Cisjordania, y hay al menos, desde que inició este conflicto hace ya casi 7 días, al menos 50 palestinos que han fallecido fuera de la Franja de Gaza, en Cisjordania, donde también hay múltiples controles en las carreteras. Muchos de ellos también tienen familiares en la Franja de Gaza, y hay más de 50 palestinos además que han fallecido en el marco de este conflicto. Vamos a ver también, Andrés y Vale, lo que han sido las manifestaciones a favor de Palestina, porque se han atendido este llamado por parte de Hamas y por parte también de distintos sectores de Palestina a salir a las calles y a manifestarse masivamente en distintos países. Miles de personas a nivel mundial han salido durante este viernes para marchas a favor de Palestina. Países, en su gran mayoría árabes, se han sumado a estas manifestaciones para poder mostrarle apoyo a los palestinos que están en la Franja de Gaza. Hablamos, por ejemplo, de países como Irak, Jordania, Afganistán, Indonesia, que es el país con mayor cantidad de musulmanes, por ejemplo. Entre otros países han participado en esas protestas con banderas en apoyo a Palestina, como también algunos grupos apoyando los ataques armados que ha hecho Hamas en el sur de Israel. Incluso en algunas de las manifestaciones se quemaron banderas de Israel, esto en un acto de furia en contra de lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu y lo que él está haciendo, y esta respuesta contundente que está teniendo hacia la Franja de Gaza. Y justamente vamos a revisar parte del ambiente de lo que se está viviendo en Jerusalén y lo que sucedió hace pocos minutos cerca de la mezquita de Al-Aqsa, en donde está al máximo la tensión. Vamos a revisar estas imágenes. اوعي المطاط يما ديروا بالك